no hay que olvidar siempre que las relaciones comerciales o el desarrollo del comercio se ha dado en el marco de la construcción de confianza entre dos personas, entre dos comerciantes. Eso hace que, por ejemplo, la base en la confianza en un contrato de suministro, más que si yo le entrego o le incumplo a quien le estoy vendiendo, es cuál sería el castigo mejor o cuál sería la forma en la que yo podría prevenir y hacer que esta persona me cumpla. Es mejor que yo le diga, venga, no le voy a seguir comprando o voy a bajar el monto de la compra que le estoy haciendo cuando no me cumple con ciertos estándares. Por ejemplo, que me entregue una cantidad menor a la que yo le estoy comprando o que sus unidades de medida no coincidan con las que tienen que estar calibradas y respectivamente verificadas. Entonces, es muy importante que para que se evalúe esa conformidad se cree o se tenga por parte del Estado y se maneje por parte del Estado todo un sistema que garantice en todos los actores del mercado una confianza real en lo que se está haciendo y en todo el tipo de transacciones que se manejan. La metrología presenta tres divisiones. Hablamos de que la metrología, tenemos la metrología científica, que es como a partir de la cual nosotros basamos para empezar a construir esto, que es la que se encarga de establecer y mantener las unidades de medida. Tenemos la metrología industrial, la que mejora los sistemas de medición que están directamente relacionados con la calidad del producto y es la que aplicamos en nuestros sistemas productivos. Pero en medio de eso y de toda esa confianza que tiene que garantizar el Estado en las transacciones, aparece la metrología legal. La metrología legal es la que se relaciona con las actividades derivadas de los requisitos legales que se aplican a la medición, las unidades de medida, los instrumentos de medida, los métodos de medida que se llevan a cabo por los organismos competentes. ¿Cómo llamamos nosotros esto? Es como la aplicación en el lugar pues real y en el mercado de cómo voy a regular cómo cada actor del mercado me está midiendo o está haciendo las mediciones y está cumpliendo con todas las regulaciones, con todos los patrones, con todos los reglamentos técnicos, las calibraciones y demás para asegurar una medida de calidad. Y la forma también se asegura y se preocupa el Estado por asegurar al consumidor verificando esos procesos de medición implementados en un proceso productivo que se cumpla con todos esos requerimientos técnicos, garantizando a los clientes y garantizando al mercado una satisfacción en lo que se está requiriendo. ¿Qué beneficios nos trae o qué beneficios encuentra la economía para la metrología legal o en la metrología legal? Primera, uno de transacción y el conflicto. Cuando todas las personas o todos los actores dentro de una relación comercial o una relación legal hablan el mismo lenguaje, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de las unidades de medida o del sistema internacional de medida, todos hablamos el mismo lenguaje, es mucho más fácil entendernos, van a haber muchos menos conflictos. Cuando hay contratos de adhesión, cuando una parte es más fuerte que otra y es evidente, y hay mediciones que por su naturaleza son difíciles de verificar, por ejemplo, como en la venta de petróleo a las estaciones de servicio, la facturación de las llamadas telefónicas, la venta de leña, la venta de granos de arroz por parte de los agricultores en función de unas medidas determinadas, es complicado a veces el manejo de esa medición. Entonces, ¿qué pasa? Es el que hablemos y el que se establezcan este tipo de reglas para la aplicación de mediciones y que todos hablemos el mismo mensaje y el mismo lenguaje, hace que los conflictos y que esos costos de transacción sean mucho menores. Respecto a la protección del consumidor y en el mercado, la protección del consumidor en el mercado viene a que, por ejemplo, ya no vamos a la esquina de la casa a comprar la taza de leche, compramos una bolsa de leche que viene con determinada cantidad de leche. ¿Cierto? Entonces, esas medidas simples de antaño se han dejado y ya tenemos en la base como productos preempacados y productos que son de consumo diario.
una mayor consistencia en esas mediciones y que se controlen de manera adecuada disminuyen el número, por ejemplo, de fraudes que se pueden cometer y aumentan la eficiencia en el mercado, aumentan que el consumidor esté confiado en lo que está comprando y aumentan en cierto grado la competitividad, porque si yo veo que mi empresa no está cumpliendo y la otra sí, y a la otra le está o a mi competidor está vendiendo más que yo porque asegura que tiene una mayor proyección y un mejor control en su producto terminado, pues le van a comprar más a él porque la calidad siempre va a primar. Garantía de comercio justo. En garantía de comercio justo hablamos de que eliminan, por ejemplo, instrumentos de medición que no cumplan con lo que esté normado, que no estén calibrados, que no estén bien manejados, que no cumplan con todas las reglas a que se deben someter, y eso hace que algunos actores presenten una ventaja comercial sobre los demás. La idea es procurar que esas ventajas comerciales por infringir normas no existan, que no se genere una competencia desleal y que entonces estemos todos en pie de igualdad a la hora de competir como compañías. La otra parte, la mejora de la competitividad. En calidad se habla generalmente de lo que no se mide, no se mejora. Cuando yo mido lo que estoy haciendo, cuando mido qué cantidad de materias primas entran a mi empresa, mido las cantidades exactas, por ejemplo, en una formulación de, qué sé yo, un talco, una crema, me estoy dando cuenta y controlo existencias, controlo la producción, controlo las compras. Eso hace que mi empresa mejore de manera competitiva. Respecto al control del fraude, la verificación y control y patrones de instrumentos de medición permite al Estado evitar fraudes y también a las empresas, por ejemplo, prevé que reciban unas menores cantidades, por ejemplo, en materias primas. Respecto al Estado, le permite una recaudación completa de impuestos al consumo y de los relacionados con base en medidas. Nosotros, por ejemplo, pagamos una sobretasa a la gasolina y pagamos esa sobretasa a la gasolina dependiendo de la gasolina que estamos consumiendo. En la medida en que esos medidores de gasolina estén bien calibrados y estén de acuerdo a la norma, pues vamos a tener que el Estado va a recibir lo que realmente debe recibir por ese tipo de impuestos. También existe un beneficio nacional a las exportaciones porque al nosotros manejar unas unidades de medida estándar, al manejar unos patrones adecuados, vamos a beneficiar que nuestras empresas sean competitivas y que generen hacia afuera muchos mejores panoramas. Aparte que la economía colombiana es por mucho commodity y al exportar mucho commodity, esas operaciones cuando están bien medidas pues son las que dejan algún tipo de regalías para el país. En cuanto al apoyo en el comercio internacional, Colombia hace parte de varios TLCs. Al lograr el mismo mercado a nivel internacional en comercio, pues es mucho más fácil realizar operaciones y transacciones comerciales a nivel internacional y abrirnos puertas en el mercado. ¿Qué relación tienen la metrología y la calidad? Yo pienso que ya lo hemos estado viendo en un proceso productivo entendido como un conjunto de transformaciones en la que yo debo controlar múltiples variables. Una variable muy importante es esas mediciones, cumplir con esas expectativas requeridas para que yo pueda controlar a través de lo que voy avanzando en mi proceso productivo, ir controlando e ir midiendo. Es algo intrínseco a la planeación, a la ejecución, a la controla y al control y a la mejora de ese proceso. Debo buscar siempre el mejoramiento continuo. La calidad de las medidas, dependiendo del producto que yo esté fabricando, va a ser exigida de una manera diferente por varias normas o por referencias o por solicitudes o por reglamentos técnicos o por alguna otra norma técnica que me implique que yo calcule incertidumbres, haga validación de procesos, calibraciones, haga una medida y un control estadístico. En la medida en que como materia prima yo haga una buena medición, ¿sí? Y
desarrolle esas mediciones y vaya controlando todo mi proceso, voy a lograr que al consumidor final le llegue un producto de calidad en las medidas y en las formas en las que se trazó desde que se diseñó ese producto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense ustedes diseñando un medicamento y que en ese medicamento, cuando yo estoy en la etapa de producción, agrego un poco más de otro componente que no debía agregar. En vez de agregar, qué sé yo, 10 gramos, agregué 15 gramos. Eso me va a cambiar la composición de mi producto final y va a poder afectar de alguna u otra forma al consumidor. Y me puedo estar viendo expuesto como fabricante en una responsabilidad de tipo administrativo, en una responsabilidad de carácter penal y en una responsabilidad de carácter contractual o extracontractual, dependiendo si genere daños con un producto que quedó mal formulado porque hice alguna medición errónea. Entonces, por eso es muy importante la calidad ligada a la parte de la metrología. Hablamos de la calidad de los datos que nosotros estamos sacando dentro de nuestros procesos productivos para asegurar un proceso exitoso y unos productos pues con la calidad de vida y con la calidad planeada. ¿Qué campos de aplicación tiene la metrología legal? Como habíamos visto al comienzo de la charla, decíamos que está inmersa casi que en todas las actividades de la vida diaria. Estamos inmersos en la parte de servicios públicos, en la medición de la cantidad que consumen la gente en el agua, en la luz, en las llamadas telefónicas, en alimentos, en el manejo de productos preempacados, preenvasados, a mejorar los niveles de los bajos niveles de contaminación de alimentos, en producción y en comercialización. En productos preempacados y preservados, aquí tenemos productos como cosméticos, también cae la gama de alimentos, cae los limpiadores, los jabones, todo lo que tiene que ver con aseo. Esta parte verifica y busca que se haga un uso razonable de todos estos dispositivos de preempaque. En cuanto a salud, su visión de la metrología o al aplicar la metrología lo que se busca es mejorar y contribuir al cuidado de la salud de los pacientes y una reducción en costos de diagnóstico. Por ejemplo, los dispositivos de medición, nomás empezando por un termómetro para medir la temperatura corporal. En medio ambiente se miden, por ejemplo, parámetros atmosféricos, oceánicos. La Organización de las Naciones Unidas considera que la metrología desempeña un papel fundamental en la realización y alcance de las metas de desarrollo sostenible. En medio ambiente, por ejemplo, la medición de los desechos de los combustibles fósiles, la medición de generación de energías limpias, todo esto pues nos apoyamos mucho en la metrología. También tenemos instrumentos de vigilancia y control como lo son los alcoholímetros, los velocímetros y otro tipo de instrumentos que me sirven para controlar procesos y vigilar determinadas normas que quiero que la sociedad cumpla. Respecto a la inspección, vigilancia y control en metrología legal en Colombia, está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio y los alcaldes de los municipios. Generalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene facultades administrativas y tiene facultades jurisdiccionales. Dentro de sus facultades administrativas se encuentran estas de inspección, vigilancia y control en metrología legal. ¿Qué han desarrollado ellos o cómo lo manejan de esta forma? Como al Estado colombiano le corresponde generar una infraestructura de metrología legal para poder alcanzar un adecuado nivel de protección de sus consumidores relacionado con salud, con el medio ambiente y con intereses económicos, le corresponde también asegurar que los instrumentos de medición se ajusten a los requisitos establecidos en los reglamentos técnicos metrológicos. También debe procurar una exactitud conveniente en las transacciones comerciales, debe facilitar un intercambio tanto nacional e internacional a nivel de comercialización, prevenir la ocurrencia de los fraudes,
en Colombia, entonces la Superintendencia de Industria y Comercio ha trabajado de una manera muy fuerte desarrollando reglamentos técnicos con ayuda y el apoyo de diferentes entes de sector, eh, en productos preempacados, en instrumentos de pesaje, en surtidores de combustible, oxímetros electrónicos, en alcoholsensores, en el control metrológico e instrumentos de medición, también en habilitar a organismos autorizados para la verificación metrológica, que son organismos que le ayudan a buscar en el país y a controlar en el país, por ejemplo, las balanzas o, por ejemplo, diferentes ítems que se quieran medir y controlar. El grupo de trabajo de la metrología legal hace parte de la delegatura de los reglamentos técnicos, que está dedicada a vigilar los pesos y medidas de los productos en el mercado. Como les digo, la gama de productos que abarca y que controla es bastante amplia, y la idea es que esto nos sirva para que todas las empresas revisen de acuerdo a sus procesos productivos, de acuerdo al producto que están poniendo en el mercado, si deben o no deben cumplir con alguno de estos reglamentos técnicos, hasta qué punto tienen que cumplir con todas las normas de metrología. Resulta ser que cuando la Superintendencia de Industria y Comercio, en esa función de inspección, vigilancia y control, va y visita determinado segmento de empresas, por ejemplo, dice, esta semana vamos a visitar las empresas que empacan o que venden arroz. Entonces, visitan determinadas empresas donde empacan arroz y llegan y les dicen, golpean y dicen, buenas, venimos de la Superintendencia de Industria y Comercio, les enseñan sus credenciales y dicen, vengo a verificar cómo es su proceso. Toman diferentes muestras de su producto terminado, de un producto que ya está empacado, ellos presumen que está listo para comercializar, lo revisan y empiezan a hacer diferentes pruebas con ese producto para verificar la cantidad, por ejemplo, que tienen empacado en una bolsa que yo digo que es de 1 kilo, o en una bolsa que yo digo que tiene 1 libra. En ese momento ellos empiezan a hacer la investigación, hacen todo su test, haciendo sus pruebas de excentricidad, las diferentes pruebas que se hacen a nivel de balanzas, y revisan si encuentran alguna inconsistencia, por ejemplo, que del lote encontraron, del 100% de las bolsas que inspeccionaron, encontraron que el 100% de las bolsas encontraban una menor cantidad a la que yo estaba reportando como fabricante o como vendedor en la bolsa, que no venían 500 gramos, sino que estoy vendiendo 450 gramos, la superintendencia abre una investigación y empieza a verificar qué es lo que está pasando. En algunos casos puede solicitar información adicional o que yo se la complemente. Mi consejo es, si la superintendencia le dice a usted, por favor suministreme determinada información, por favor entréguela. Cuando lleguen y golpeen a sus puertas, por favor atiéndanlos, porque el hecho de que yo no deje entrar a un organismo de inspección y vigilancia y control a mi compañía es una causal también para que me abran otro procedimiento administrativo sancionatorio interno por obstrucción a la autoridad y obstrucción de ese tipo de investigación que ellos iban a ir a hacer. Ese tipo de investigaciones, como les estoy colocando el ejemplo, esta del ejemplo se inició porque ellos fueron y seleccionaron ese tipo de empresas, pero también hay investigaciones que se inician por denuncia, porque bien sea mi competidor puede decir, mire, mi vecino está haciendo las cosas mal. Entonces la superintendencia atiende ese tipo de denuncias y puede eventualmente visitarme. Cuando ellos encuentran ese tipo de situación, hacen una investigación preliminar. En esa investigación preliminar, ellos revisan hasta dónde sí hay incumplimiento o no, evalúan muy bien los datos sacados en la visita. Cuando están en la visita, y era algo que se me había pasado a colocarles, la persona de calidad o quien está al frente de la parte de metrología debe estar muy pendiente si encuentra una observación que hacer y consignarla en el acta que se levanta en ese momento, porque después de que esa acta esté levantada, va a ser muy difícil tratar de alegar o de decir
sobre esa acta o objetarla si en su momento, si en el momento de la visita no se hizo alguna objeción. Con esos datos que encuentran la investigación preliminar, mira si la situación que se encontró se ajusta a lo que está normado en el reglamento técnico que se esté evaluando en este momento, por ejemplo, en control de productos preempacados. Entonces, si no se ajustó, la superintendencia dice, bueno, amigo mío, le voy a formular cargos y de una manera formal, mediante una resolución, le dice a usted, señor comerciante, en su arroz encontré una menor cantidad, le muestra el análisis estadístico que hizo, le consigna parte de lo que está en la acta que se levantó en la visita y le dice, amigo mío, vamos a abrir una investigación ya de manera formal, le estoy formulando cargos porque usted me está incumpliendo tales y tales numerales del reglamento técnico. Al haberse hecho esto, le dan a usted la oportunidad de presentar unos descargos como compañía y usted da sus explicaciones respecto a esto. Por eso ahí es importante que si yo consigné alguna observación en el informe inicial, cuando se levantó el acta de la visita, yo de ahí eh, puedo formular o puedo decir, mire, señores superintendencia, yo tengo una serie de pruebas o yo cuando usted hizo la visita no estuve de acuerdo con su prueba de excentricidad o no estuve de acuerdo porque usted no dejó estabilizar la balanza o no estuve de acuerdo con el manejo que usted hizo en esa visita. ¿Sí? Pero eso debe estar consignado en el acta. También qué otras pruebas o en esos descargos que puedo presentar yo como compañía. Como compañía puedo presentar todo mi sistema de calidad, decirles que yo siempre aseguro toda la trazabilidad de mis mediciones, toda la trazabilidad de mi producto y puedo demostrarle a la superintendencia que yo como empresario estoy actuando dentro de la norma, que no me estoy saliendo de esa norma y que por favor escuche y atienda mis argumentos. Le presento una serie de pruebas de acuerdo a lo que yo le argumente, le digo, por favor, señores superintendencia, tengan en cuenta estas pruebas que les estoy presentando en este escrito de descargos. Viene entonces la etapa probatoria. Una vez yo solicité esas pruebas y les estoy dando esas explicaciones a los señores de la superintendencia, les digo yo, bueno, por favor acépteme o córrame de traslado para estas pruebas. Entonces la superintendencia, mediante otra resolución, me dice, le acepto las pruebas A, B, C y D, pero no le acepto la D y la E. O le acepto 5, 6 y 7, no le acepto 8 y 9. O en el mejor de los casos y en el mejor de los escenarios me dice, las acepto todas, listo, vamos a hacer las pruebas o acepto todas las documentales que usted me envió. En ese momento entra el funcionario a revisar y a contrastar y a ver mis argumentos qué tan sólidos son. Dependiendo de la solidez de esos argumentos, después pasa a una etapa donde hay un resuelve. Y en ese resuelve se hace mediante un acto administrativo que nosotros lo llamamos acto administrativo de primera instancia, donde me dice, yo encontré que usted era culpable y sí transgredió el reglamento técnico o usted tiene razón, yo me equivoqué y entonces cerramos la investigación. Pero pues eso, ese escenario es bastante complicado, pero se da. Después de esto, si yo no estoy de acuerdo con la decisión y yo insisto y sé que dentro de mis procesos yo he llevado todo como lo tengo que llevar y que fue la prueba que ellos hicieron en esa visita la que no cumple con toda la técnica o con todo el requerimiento, pues yo tengo la opción de presentar unos recursos, ¿sí? De decir, venga, alzar la mano y decir, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque la prueba de trazabilidad no se hizo bien, porque la estadística está mal hecha, porque la prueba de excentricidad no quedó bien hecha. Bueno, pueden haber diferentes factores dependiendo del tipo de prueba o del tipo de test que se haya realizado. Entonces, hay un recurso que se llama de reposición que se presenta ante el mismo funcionario y otro que es de apelación que va a donde el superior. Dependiendo de eso, vamos a saber qué nos va a pasar como compañía y cuál va a ser nuestra sanción.
Esto es un resumen a grosso modo del procedimiento administrativo sancionatorio que adelanta la superintendencia en el caso de metrología legal. Si definitivamente la superintendencia decidió sancionarme, ¿a qué se expone una compañía cuando no se presta la suficiente atención a la parte metrológica? Podemos estar hablando de multas hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2020. Eso es un valor aproximado de 1.961 millones de pesos. También la superintendencia puede cerrar de manera temporal el establecimiento de comercio hasta por 180 días. Y si yo soy reincidente en esa misma conducta o si la falta fue muy grave, me expongo a que me cierren definitivamente el establecimiento de comercio. Otra de las sanciones puede ser la prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público determinados productos. Y si la super ve que yo no he hecho caso y sigo reincidiendo en la misma falta, pueden haber multas sucesivas hasta de 1.000 salarios mensuales mínimos legales vigentes por inobservancia de órdenes o de instrucciones que ellos me hayan manifestado. Por eso, por este escenario, es supremamente importante que nosotros seamos conscientes que tenemos que ser muy responsables con la parte de metrología, porque podemos estar desde la parte de calidad, desde la parte metrológica, metiendo a nuestra compañía en un problema bastante complicado. Respecto a los criterios para imponer ese tipo de sanción, eh, la superintendencia que ve el daño que yo haya causado en el mercado, ¿sí? No es lo mismo el daño que causa, por ejemplo, eh, una crema cosmética que está dirigida a una persona que tiene un ingreso alto, al daño causado, por ejemplo, en los pañales o en la persona que compra un cuaderno o en la persona que compra la leche, porque son productos de primera necesidad. También ve la reincidencia en la conducta. Si yo he sido insistente en esa misma conducta, si ya me llamaron la atención, si me dijeron, mire, usted está empacando menos cantidad, usted no está cumpliendo con la atención o con la orden que yo di, él me va a tratar y me va a subir ese tipo de multa. También mira la solución que yo le haya brindado al tema. Por ejemplo, si resulta que mi sachet para champú no estaba cerrando bien o no me estaba dando la cantidad que yo le estaba colocando en la etiqueta, pero se dieron cuenta que yo ya empecé a implementar de manera mucho más seria una trazabilidad metrológica, que contraté gente, que estoy haciendo capacitaciones a mi gente en metrología, el asunto va a cambiar y me van a mirar con mejores ojos. Otro punto es la colaboración. La colaboración empieza desde la colaboración prestada en el momento de la visita que hace la Superintendencia de Industria y Comercio a mi planta o al sitio donde yo esté vendiendo o distribuyendo mi producto. Esa colaboración, el suministro de información que ellos requieran, que yo no me interponga o que yo no obvie lo que ellos quieren ver, que yo no les esconda nada, eso es a favor de la compañía. El beneficio económico como infracción que yo haya tenido, por ejemplo, el beneficio económico que puede llegar a tener alguien que empaque menos mililitros de leche de los que yo debo empacar. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar mi beneficio económico si yo le estoy mostrando al consumidor que le estoy entregando 1 litro de leche y resulta que no le estoy entregando 1 litro, sino le estoy entregando 900 mililitros? Me estoy ganando como empresa 100 mililitros y el costo que ese 100 mililitros tiene, ¿sí? Entonces, eso lo castigan ellos muchísimo. El grado de prudencia o diligencia que yo haya tenido en el manejo de esta situación. O sea, si yo soy prudente y soy diligente y si cuando me fueron a visitar yo hasta ahora estaba implementando mi proceso de calidad y se están dando cuenta que yo estoy trabajando o se han dado cuenta que efectivamente de pronto fue un error humano o se dieron cuenta de que yo tengo la razón,
Entonces me van a ver hasta dónde yo como empresario he adoptado las normas que son para mi sector. ¿Mm? Hay diferentes normas de sector, entonces hay que ver hasta dónde adopté el reglamento técnico y hasta qué grado mi empresa lo está manejando, porque no es solamente dejarlo en el papel, es importante que realmente se aplique y se pueda verificar, porque pues el papel puede aguantar muchas cosas, pero yo lo que voy a verificar es un producto que le entrego al consumidor. Otro factor que ellos también verifican o que lo ven como positivo una vez me indilgan cargos y si yo soy consciente de que efectivamente no tengo mi proceso vinculado como lo tendría que tener ni desarrollado como lo tendría que tener, puedo aceptar los cargos y mostrarle de todas formas que estoy tomando acciones correctivas, en este caso ya no preventivas, sino correctivas para mejorar esas faltas que tuve, de manera tal de que cuando yo acepto los cargos, ellos van a tratar de que esa sanción sea menor. Para la sanción, generalmente a uno le piden los estados financieros del año anterior. Y en esos estados financieros ellos van a mirar y van a tasar cuál va a ser nuestra multa. Entonces, por eso hay que ser tan delicados con este tema de la metrología. Me gustaría comentarles algunos casos. Los casos que se colocaron acá, quiero hacer la aclaración que se ilustran de manera meramente académica. En los expedientes de estos casos, son casos que efectivamente ha fallado la Superintendencia de Industria y Comercio en la División de Metrología. Están los argumentos, en esos expedientes están los argumentos de las defensas de las empresas, las acciones que ellas han tomado para demostrar su inocencia, las pruebas que han presentado, o bien sea para mejorar lo que han hecho, para mejorar y o corregir las no conformidades que presuntamente fueron encontradas por la superintendencia en el momento de la visita. Eh, Se omiten los nombres de las compañías y de los productos porque pues sabemos que un tipo de estas sanciones en metrología pues son bastante, golpean mucho de pronto el nombre del comerciante. Entonces vamos con el primer caso. Este es un caso de productos preempacados, es un caso de una crema en la parte cosmética dirigido a un público de un poder adquisitivo relativamente alto, no para estratos bajos. Si ustedes observan, se dice o la superintendencia entiende que este tipo de envase es un envase engañoso, a pesar de que el envase es transparente y ustedes pueden observar pues cuál es el contenedor que va adentro. En cosmética se tiene se vende por los ojos, porque es lo que yo miro, y más si es un mercado que va dirigido al lujo y a la belleza, si es una crema que por la cual uno como mujer paga 200 y 300 mil pesos, pues por lo menos yo quiero que esté en un empaque bonito. Y resulta que para la superintendencia, este empaque bonito o el desarrollo de diferentes tipos de empaques con este tipo de transparencias o con un doble fondo, como ellos lo llaman, eh, me dicen que es un empaque engañoso porque está sugiriendo que yo le estoy vendiendo una mayor cantidad del producto. Así yo en mi etiqueta aquí le coloque que aquí vienen 100 gramos, ellos dicen que no, que eso estoy engañando al consumidor y que debo pagar una multa por esta razón. En este caso se puso una multa de 18 millones de pesos y en apelación que hizo la empresa, revocan esta decisión porque se violaron unos principios constitucionales como los del debido proceso, porque en su momento cuando la empresa solicitó unas pruebas, la Super no se pronunció sobre ellas, no dijo que las admitía o no las admitía y gracias a eso la multa pues se logró quitar, pero pues realmente la posición de la superintendencia en este caso, posición que a manera profesional no comparto porque en ningún momento se está engañando al consumidor. Yo le estoy diciendo al consumidor, le estoy vendiendo 100 gramos de crema en el empaque externo y en el empaque interno y le estoy mostrando de una forma transparente como es el empaque o el envase primario, pues que es transparente y lo hago de esa forma porque yo necesito para vender llamar la atención, necesito utilizar el sentido de la visa para atraer, si no atraigo no vendo. Entonces ahí se enfrentan ciertos derechos como el derecho
a la libre empresa, el derecho a hacer publicidad de mis productos, porque entonces en la alta cosmética quiere decir que tengo que usar envases genéricos. Entonces, ¿qué diferencia va a haber entre usar un envase genérico o un envase lindo que venga adornado, que venga con otro tipo de cosas llamativas para que el consumidor lo adquiera? En este caso, les cuento, la multa fue por 18 millones de pesos, pero pues encontraron algunas deficiencias dentro del procedimiento administrativo y se logró revocar la sanción. Otro caso es un caso de gas licuado de petróleo de una compañía que vendía gas licuado de petróleo en presentación de 30 libras. Eh, cuando, cuando se cuando se revisaron el 100% de los cilindros revisados, se encontró que alrededor del 9.3% menos del llenado que tendría que tener. Se encontraron que era 1.389.6 gramos menos de contenido. La sanción en este caso fue de 773 millones de pesos en el año 2015. En el caso de los productos glaseados, fueron varias las empresas que tuvieron inconvenientes. Los productos glaseados son los productos que vienen congelados. Para una de ellas las multas fueron superiores a 380 millones de pesos porque se anunciaba una cantidad de producto de 350 gramos y lo que se encontró realmente en los paquetes fueron 301 gramos. Entonces se hacía, según la resolución, dice que es 13% menos de lo que se anunciaba que estaba entregando el productor. En este caso, esta resolución igual se llevó hacia un ente superior donde se confirmó la decisión. Entonces, fíjense que las multas son bastante significativas. En combustibles, para mayo del año pasado, en el Congreso Internacional de Metrología, la superintendencia anunció una sanción a 20 personas naturales y jurídicas por alrededor de 682 millones de pesos en todo el país, por no entregar la cantidad exacta de combustible, de ACPM o de gasolina a los consumidores. La multa más grande para una de estas estaciones de servicio fue por 207 millones de pesos porque se encontraron 5 mangueras por fuera del margen de tolerancia. El margen de tolerancia es como un rango que se tiene en el que pueden estar esas mangueras calibradas y se encontró pues que efectivamente no se le estaba entregando al consumidor la cantidad que se le estaba cobrando. Entonces, el medidor algunas veces no se encontraba en ceros y eso hacía que los surtidores y dispensadores, pues al momento de verter el combustible en el tanque de almacenamiento, no vertiera lo que realmente debería vertir. La gestión de la Superintendencia de Industria y Comercio en la parte de metrología legal, entre agosto y julio del 2019 se hicieron 575 visitas a básculas, camiones, balanzas, productos preempacados y surtidores de combustible líquido. Por incumplimiento en ese tipo de reglamentos técnicos y metrología legal se impusieron en ese lapso de tiempo sanciones por valor de 12.409 millones de pesos. Es un valor bastante alto. Ustedes se preguntarán a dónde van estos dineros de las multas. Esos dineros de las multas van para la Superintendencia de Industria y Comercio, hacen parte de ese presupuesto. Con eso la Superintendencia de Industria y Comercio pues se ayuda en su funcionamiento. Se impusieron también 1.238 medidas a los titulares de instrumentos de medición, balanzas, surtidores y básculas camioneras por el no pago de servicios de verificación metrológica a los organismos autorizados de verificación. Con esto es importante resaltar que de acuerdo al proceso productivo que cada quien tenga en sus empresas, hay que revisar qué reglamentos técnicos tienen que estar cumpliendo, qué normatividad de sector deben estar cumpliendo y de esa forma empezar a hacer auditorías para ver
qué tengo y qué no tengo, qué estoy cumpliendo y qué no estoy cumpliendo, de forma tal de que cuando uno de los organismos de inspección, vigilancia y control llegue y me toque la puerta, yo le pueda decir, estoy en tal nivel de avance, o estoy bien, o estoy mal, o mire, yo he hecho todas estas acciones correctivas, o tengo mi proceso muy bien. La idea es que nuestros procesos productivos siempre estén al día, estén dentro de los parámetros de calidad y dentro de los parámetros de los reglamentos técnicos, de las normas técnicas colombianas, tenga que cumplir. Ese es básicamente el consejo, hay que estar muy pendientes de la normatividad del sector y de qué normas tengo que cumplir, porque es que el derecho, el que yo no conozca la norma o el que no conozca la ley no me exime de no cumplir, no me exime de cumplirla. Entonces sí o sí tengo que cumplir la ley así la desconozca. Les agradezco mucho por su atención, agradezco mucho al convenio USTA y CONTEC, al ingeniero Harold, a Andesco, a Pacto Global por esta iniciativa que tuvieron en este momento de emergencia sanitaria para que podamos entre todos mirar conceptos y diferentes ópticas de situaciones que se dan en el mundo empresarial. Muchas gracias, doctora Marta, muy amable. En este momento me gustaría abrir el espacio para las preguntas. Entonces, quien tenga preguntas, por favor, levanta la mano y vamos habilitándonos en el orden en el cual no comenzamos a tenerlas. Entonces, mientras tanto, yo veía por acá que Luis nos comentaba que a dónde van las multas y qué beneficio se refleja para el consumidor. Doctora, no sé si tengas algo que agregarle. Las multas van básicamente al funcionamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué beneficio tiene para el consumidor? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que la Superintendencia tiene un programa los domingos que se llama SIC TV, donde publica y hace divulgación de los derechos que como consumidores todos, porque ahí sí todos estamos en el mismo puesto del consumidor, tenemos. También hacen capacitaciones en diferentes aspectos que maneja la superintendencia. La superintendencia no solo maneja la parte de reglamentos técnicos y metrología legal, también maneja marcas, maneja patentes, maneja otro tipo de datos personales, por ejemplo, y de esa forma uno puede capacitarse con ellos de manera totalmente gratuita. Todo esto hace la operación de la superintendencia y que esa superintendencia sea fuerte en la protección del mercado y en la protección del consumidor. Vamos con una pregunta de Tania. Tania, si quieres puedes activar el micrófono y te escuchamos. Tania, creo que no tiene micrófono, pero nos escribió por acá la pregunta. Hola, buenas noches. Yo quisiera saber cuánto tiempo puede tomar el proceso de investigación preliminar. Lo anterior, dado que muchas veces uno coloca las denuncias ante la SIC relacionadas con protección al consumidor y pueden pasar hasta 2 años sin novedad al respecto. Depende del tema, porque es que una cosa es el denuncio por violación de derechos de consumidor, que eso es otra parte que atiende la superintendencia, y otra parte es metrología legal, ¿sí? Entonces va a depender de cómo haya yo llegado a la superintendencia a poner la observación o la queja. Si yo dirigí la observación o puse mi queja a través de la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, que por estos días con toda esta contingencia, a propósito habilitó una app, se puede bajar en los diferentes sistemas operativos, dependiendo si es para consumidor y yo cumplo con todas las normas, si es una queja de consumidor y es violación de derechos de consumidor, pues ellos lo van a tramitar y generalmente cuando uno pone una demanda de protección al consumidor, que no es el tema de este momento, pero se demora más o menos en admitirlas como 3 días o 4 días nomás. Perfecto. Mauricio, te escuchamos. Mauricio también nos escribió la pregunta. ¿La SIC debería divulgar la lectura de que los consumidores deben hacer del contenido de los productos? Porque ya vemos empaques de alimentos con 450 gramos que parecen los que acostumbramos de 500 gramos. De detergentes con 2500 parecido a lo que comprábamos de 3000.
No sé si quieras aportar algo más o si tengas una pregunta directa. Gracias por el aporte, Mauricio. Ok, mientras tanto vamos con Liliana. Liliana, tengo una pregunta. Aparte de la resolución 16379 del 2003 de contenido neto, ¿qué otra norma que se le aplica en alimentos a la metodología legal? Yo les aconsejaría revisar la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque allí van a encontrar el consolidado de todas las normas. También pueden ingresar a la página de la Superintendencia. En la parte de metrología legal aparece un link que los lleva a normatividad. En el link de normatividad me aparecen las diferentes resoluciones, pero ojo, nosotros tenemos que verificar muy bien cada sector, porque si bien es cierto, la metodología abarca muchos sectores, hay reglamentos técnicos que van con normas técnicas pegadas de la mano que yo tengo que verificar. Como en el caso que nos comenta Irma, las normas del INVI que estarían ligadas precisamente a la producción de alimentos. Exactamente. Por ejemplo, la parte de las etiquetas. Si yo estoy diciendo en mi etiqueta dice tanto, entonces de alguna u otra forma va ligado. Entonces, por eso yo recomiendo mucho mirar por sector y revisar muy, muy bien. Y generalmente este tema como es tan técnico, casi siempre, siempre, siempre nos va a remitir a una norma técnica colombiana. Entonces tenemos que estar como muy de la mano y tratar de armar nuestro esquema en nuestra empresa de qué es lo que nosotros necesitamos realmente implementar y manejar. Ok. José Nofal, puedes activar el micrófono para hacer la pregunta. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí señor, te Sí, señor. escuchamos. En el caso de las marcas propias que están de moda en supermercados y algunas tiendas, se ve como, se observa como falta de calidad en la medida y en la presentación de los productos, lo que daría uno acerca de qué es lo que está comprando en la calidad y en la cantidad. Pero veo que, o por lo menos no he escuchado de que haya sanciones propias que están como tan de moda. ¿Qué saben de eso? Lo que pasa es que eso va dependiendo y ellos van por sectores, porque igual pues el departamento de metrología legal no es muy grande, pero créame que ellos inspeccionan todos los sectores, entonces se turnan, vamos como por meses, entonces van mirando y monitoreando al azar o cuando llegan ya muchas quejas de determinado proveedor, ellos dicen, venga, por consumidor, por eso les decía yo que depende la vía por la que entremos. Si por consumidor me llegaron 6 quejas de una de estas marcas propias, ¿sí? 6 o 7 quejas de marcas propias. Ya yo lo voy a tomar en la parte de metrología legal o como superintendencia como un indicador de que algo está pasando y puedo pasarle a la división de metrología legal, oiga, por favor, vaya e inspección. Pero eso depende en la medida en que el consumidor vaya levantando la mano y vaya diciendo, mire, yo creo que aquí está pasando algo. Perfecto, doctora Alejandra Cuervo nos pregunta, ¿qué garantías de defensa tiene el demandado en un caso de estos? Bueno, el investigado o el imputado en este caso, ¿cómo se puede defender o qué garantías? Todas las garantías legales de un proceso. Entonces, a ser escuchado, a pedir pruebas, a ser controvertido, a controvertir las pruebas. Esas son las mismas garantías de un proceso legal o constitucional se tienen en esta parte. Entonces, nadie puede ser declarado culpable hasta que no demuestre lo contrario. Pero Eh, básicamente esas son las garantías que se manejan en esto. Perfecto. Mónica, tienes una pregunta? ¿Puedes habilitar tu audio? Bueno, Mónica nos pregunta por el chat. ¿Existe una norma específica para los servicios ambientales de pesaje de residuos? Ahí tendríamos que combinar las de las balanzas, pero sí hay normas en el sector ambiental. Lo que yo les digo siempre es, hay que revisar una por una. No le podría decir en este momento exactamente cuál es, pero sí nosotros tenemos que estar revisando. Si es un instrumento de pesaje y debe estar calibrado, claro que tiene que tener norma. Y hay que cumplir con la parte de metrología y calibración.
Igualmente, aquí Irma nos aclara, nos complementa la respuesta diciendo, Mónica, las normas legales de ambiente dependen más del IDEAM, el instrumento de pesaje debe estar calibrada, que es lo que nos está indicando la doctora. Luis Duarte nos pregunta, ¿es legal que la SIG en las regiones pida a Cámara de Comercio del denunciado y que el consumidor debe hacer la denuncia escrita y los funcionarios de la SIG no actúan según su experiencia y prácticamente debe actuar solo el consumidor? Uy, Volvemos a lo mismo. Si es una queja que es solamente para derecho al consumo, que si quiere podemos hacer una charla de derecho al consumo, si es una queja para el derecho del consumo, muchas veces no se exige pero sí no se exige la identificación del comerciante, pero por ejemplo, ¿cómo uno les puede suministrar la información del comerciante? Si yo tengo la factura, ahí debe aparecer su número de NID, su número de RUT, ¿sí? En esa parte yo puedo manejarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque si yo el número se lo puedo suministrar a la superintendencia y la superintendencia a través de sus convenios interinstitucionales de manera interna puede consultar en las cámaras de comercio la cámara de comercio de esa persona. Más que pedirles, la cámara de comercio les piden es el número de identificación tributario o el número del RUT. Entonces, si ustedes, porque es mucho más fácil ubicar así, porque a mí me puede decir la empresa se llama Pepito Pérez, pero pueden haber muchas empresas que se llamen Pepito Pérez, o cómo localizo yo a Pepito Pérez como superintendencia. Entonces, si a mí me brindan, por ejemplo, un número de NID o un número de RUT, yo ya a nivel interno, interinstituciones, yo puedo averiguar dónde localizar a Pepito Pérez. Por eso es que Gabriel, generalmente se solicitan esos datos. ok, Gabriel Manuel nos pregunta, ¿cómo puedo saber en productos de difícil control como los aromas y los perfumes para verificar adecuada calidad, no solo cantidad, como saber si un aroma es original o copia? ¿Cómo sabes? Pues primero por el sitio donde usted lo está comprando. Si usted está comprando en la calle o en un sitio que no está acreditado cuando usted compra ese tipo de fragancias, pues seguramente no va a salir original. O si un perfume que usted está acostumbrado a pagar 250.000 pesos y por ese perfume se lo están vendiendo en 50.000 pesos, pues yo pensaría que no lo están timando y que, y que efectivamente pues no le están vendiendo un producto original. Vamos con otra pregunta, yo creo que la última, ya para ir cerrando, de José Arrieta. Respecto a los instrumentos en medicina y biomédica, ejemplos termómetros infrarrojos para medir temperatura en humanos, ¿quién tiene poder preferente, la SIC o el INVIMA en caso de una queja, por ejemplo, respecto de su calibración o exactitud? Yo pensaría que se le INVIMA. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con salud humana. Ellos en su división de dispositivos médicos tienen que cumplir ese dispositivo médico con todos los requerimientos de calidad que se manejen. Entonces, en la parte de salud hay unas competencias que son del INVIMA. Listo. Entonces, en este momento yo creo que ya estamos por cerrar el espacio de las preguntas. Agradezco mucho a la doctora Marta por el gran aporte, por la gran conferencia, por el manejo tan adecuado de los temas, el respeto también por la norma y por la norma, por los consumidores y por obviamente los empresarios. Y pues esperando que esto sea de mucha utilidad, igual que las demás conferencias que hemos tenido y que vamos a tener para todos ustedes. Les adelanto Doctor algo Harold, sobre la... Harold, Hola, hola, doctor Mauricio, Harold, ¿cómo me le va? Sí, te escucho. quisiera a todos los que aún nos siguen, en los 96 que nos siguen, alcanzamos a tener una cifra muy importante de casi 140. Agradecerles en nombre de Andesco y de Pacto Global, también seguir apostándole a estas enseñanzas virtuales y a la doctora Marta, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Me adelanto un poquito. La conferencia del jueves, precisamente, tenemos a nuestro invitado del jueves dentro del público. Es el ingeniero José Salino Fal, que nos va a hablar sobre tecnología automotriz aplicada a menores costos de operación de flota de camiones y buses. Como ya lo saben, el método para poder acceder es exactamente el mismo, así como utilizamos el método del jueves por vía redes sociales,
por vía mail, les llegará la invitación y sencillamente faltando 15 minutos para iniciar la sesión deben ingresar. ¿Listo? De parte también del convenio USTA y CONTEC de los programas de maestría y especialización en dirección y gestión de calidad y gestión integral, les agradecemos mucho. Por la página de Andesco también va a estar publicado, por las páginas de la USTA también, todas las redes sociales de las 4 instituciones, vamos a estar enviando la información. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y pues espero verlos nuevamente el jueves.